Todos los que alguna vez hemos tenido que tomar un taxi nos vemos frente a un dilema, el tema de conversación. A veces no se conversa nada y se va uno nada más mirando por la ventana. Pero otras veces conversa uno de principio a fin de la carrera y termina contándole toda la vida al taxista. Pero hay algunos temas más recurrentes, por ejemplo, el tráfico. Se habla de política, se habla de música o algunos temas coyunturales. Pero hay un tema que siempre ha sido y será el más recurrente y es el clima. Vea eso. Puro sol de agua. Es el lapo de ayer. Qué cosa tan brava. Es que ese cambio climático es una cosa muy jodida. Y habla uno con propiedad del cambio climático. No solo con los taxistas, también con los amigos. Pero ¿sabemos en realidad qué es el clima y en qué consiste el cambio climático? El clima lo podríamos definir como el promedio de las condiciones atmosféricas en un lugar a lo largo de un periodo largo. En este momento nos encontramos en el experimento de sequía Sicuss Andes. El propósito es explorar los efectos que tiene el clima sobre la dinámica de los ecosistemas naturales en el mundo, particularmente pues aquí en el trópico. Mi nombre es Paula Andrea Arias Gómez y soy profesora de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Laura Victoria Cano Arboleda, soy bióloga y estudiante de doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Juan Camilo Villegas, ingeniero ambiental y tengo un doctorado en recursos naturales. Mi área de trabajo es ecología y cambio climático. Soy Santiago Rendón y en el pronóstico del tiempo de hoy se avecina una tempestad de conocimiento, porque en los próximos 24 minutos aprenderé junto a ustedes algunas cosas sobre el clima y el cambio climático. Durante las últimas semanas se han intensificado las precipitaciones y para esta noche se esperan lluvias torrenciales. El día de mañana tendremos en la mañana 34 grados centígrados, al mediodía posibilidad de lluvias y al final de la tarde esperanza de arcoíris. Así que para mañana les recomendamos que salgan con gafas de sol, pantaloneta, buzo y sombrilla. Este fue el pronóstico del tiempo meteorológico, que es diferente al clima. Para que nos explique esta diferencia tenemos un panel de expertos. Pero empecemos por saber qué se entiende por condiciones meteorológicas. Adelante, profesora. Una, definición de eso es, por ejemplo, si en este momento hace calor o está lloviendo o qué humedad hay en el ambiente. Esas son condiciones meteorológicas. Aquí sobre el clima, hay dos errores que cometemos en la manera en la que hablamos. Nosotros aquí le decimos clima al hecho de que hoy esté lloviendo. Esto no es clima. No. Y entonces, si cuando hace sol o cuando está lloviendo no es clima, entonces ¿eso cómo se llama? ¿Qué viene siendo? Eso se llama tiempo atmosférico. El ejemplo que yo siempre le pongo a mis estudiantes, llamo a un amigo que está en Bogotá, ve, ¿cómo está el clima por allá? ¿El clima? ¿Cómo así que el clima? ¿Qué se refiere con esa pregunta? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Yo debería preguntarle cómo está el tiempo por allá. El tiempo. Pues está como lluvioso, como frío, como con viento. ¿O qué es lo que quiere saber del tiempo? Lo que yo quiero saber es si está lloviendo, haciendo calor, si hace mucho viento. Uno ya no sabe qué hacer con estos climas. Vea ese solazo. Y ayer tremendo aguacero. Uno saca la sombrilla, se encarta. No la saca, se moja. Solo le digo lo siguiente, este clima ya está como las mujeres, impredecible. Uy, este clima sí está muy grave, hermano. Ayer ese clima todo lluvioso y este clima todo soleado. Está cometiendo un error. Debería decir el tiempo de hoy está lluvioso. Eso es el estado del tiempo o el pronóstico del estado del tiempo, no del clima. Que hoy esté lloviendo y mañana no esté lloviendo, eso se llama tiempo atmosférico y se debe principalmente al clima, pero también a cosas particulares que estén pasando en ese momento. El clima es el promedio de muchas condiciones meteorológicas, temperaturas, precipitaciones, humedad, a lo largo de un periodo largo. En general, el clima de un lugar determinado está definido por factores, por ejemplo, como la topografía, porque dependiendo de la ubicación en la que estemos, por ejemplo, con respecto a una montaña, podemos esperar condiciones más lluviosas o más secas. Entonces, por ejemplo, el clima es decir que en el Valle de Aburrá, en los meses de marzo, abril, mayo, típicamente llueve. Y la otra entre septiembre y noviembre y las temporadas menos lluviosas en la mitad de esos meses. Es que a mí me decían mis abuelos que esto antes era pura primavera, que todo el tiempo se sentía fresquito, fresquito.
Uy, hermano, a mí no me tocó eso de la eterna primavera. Esto ya es puro invierno y puro verano. Y el otro error que cometemos nosotros es decir invierno y verano. Aquí no hay invierno y verano. Aquí hay temporada lluviosa y temporada seca. Porque nosotros no tenemos ni verano, ni invierno, ni otoño, ni primavera. Esas son las estaciones en regiones más al norte o al sur. Cuando vaya en el taxi ya sabe que la pregunta correcta es ¿qué tal este tiempo atmosférico de hoy? ¿Cómo le parecen estas condiciones meteorológicas? Y se va a preguntar por el clima, entonces sería algo como ¿cómo cree que va a estar el clima en el suroeste antioqueño a mitad de año? Si de pronto la carrera va muy larga y el tema está muy entretenido, puede hablar de las variables asociadas al clima, que son agua, humedad, vapor, radiación, entre otras. Y usted le puede decir al taxista, o usted taxista a su pasajero, que esas variables asociadas al clima se miden en una estación meteorológica como esta que estamos viendo. ¿Qué medimos con esta estación meteorológica? La lluvia entra por este embudo, llena esta cucharita, cuando ella se llena de agua da un golpecito, entonces la velocidad de los golpes nos dice qué tan intenso está lloviendo. ¿Cuánto ha llovido en las últimas 24 horas? 48 milímetros. Un sensor de temperatura y humedad relativa. ¿Qué tanto la atmósfera le está pidiendo agua a los árboles? La humedad relativa es del 74%, es decir, la atmósfera está muy húmeda en este momento. Por ejemplo, en este momento estamos a 32 grados centígrados. Eso es una barbaridad para este sitio, ¿cierto? Hablando de temperaturas extremas, hay 1.8 metros por segundo de velocidad del viento. Este es el medidor de velocidad y cada vuelta significa una velocidad determinada. Y esto es como una veleta que mide la dirección del viento. Y ella tiene un GPS que nos dice si es norte, sur, oriente, occidente. Y la dirección del viento es hacia el norte. Y aquí hay un medidor de radiación solar. En este momento la radiación solar es de 190 vatios por metro cuadrado, pero lo importante de aquí no es tanto lo que yo leo en esta pantallita, sino que estoy guardando datos cada 5 minutos. Yo después voy y recupero esa información de las condiciones de temperatura, humedad, radiación, lluvia, y en el computador ya proceso los datos para poder hacer estadística con ello. Y si vamos a hablar de estadística y estaciones meteorológicas, metámosle un poco de historia al asunto. Hay un científico de nombre Guy Stewart Callendar que se puso a hacer un análisis de registros de estaciones meteorológicas durante varios años y de distintos países. Después de meterle estadística al asunto, pudo demostrar que la temperatura del planeta había aumentado los últimos 100 años. ¿En qué año creen que se hizo este análisis? ¿En 2002? ¿En 1938? ¿O en 1896? ¿1896? ¿Será que en ese momento sí había estaciones meteorológicas o eso era puro ojímetro? En 1712 se inventaron el primer motor a vapor y comenzó así la revolución industrial y el uso a gran escala del carbón. Y fue el principio de un cambio climático, aunque en ese momento tal vez nadie se percató de ello. Con la llegada del siglo XIX, la población mundial llegó a 1.000 millones de personas. Y en ese mismo siglo, un físico francés habló por primera vez de un fenómeno al que llamó efecto invernadero natural de la Tierra. Fue así como lo describió. La temperatura puede aumentar por la interposición de la atmósfera. Varias décadas después, otro físico demostró que el vapor del agua y ciertos gases también eran responsables del efecto invernadero, y fue así como lo describió. Este vapor acuoso es una manta más necesaria para la vida vegetal que la ropa para los hombres. Finalizando el siglo XIX, un químico sueco dijo que la combustión de carbón de la era industrial aumentaría el efecto invernadero. Entrado el siglo XX, las emisiones de carbono por el uso industrial de combustibles fósiles alcanzaron los 1.000 millones de toneladas al año. Y un ingeniero británico se puso en la tarea de analizar 147 registros de estaciones meteorológicas de todo el mundo. Y logró demostrar que la temperatura había aumentado en los últimos 100 años. Pero además entregó otro dato importante. Las concentraciones de CO2 habían aumentado en el mismo periodo de tiempo, y sugirió que esta podría ser la causa del calentamiento. A esto se le llamó efecto Callendar.
Guy Stewart Callendar afirmó que la temperatura había aumentado en los últimos 100 años en el año 1938. En 1938, Guy Stewart Callendar demostró que la temperatura en el mundo había aumentado en los últimos 100 años. Y les voy a compartir otros datos de personas que también tuvieron hallazgos importantes en este tema. En los años 50 del siglo XX, un investigador llamado Gilbert Plas concluyó que si se duplicaban las concentraciones de CO2, la temperatura en el mundo podría aumentar. En 1975, un científico llamado Wallace Brooker publicó un artículo titulado Cambio climático. ¿Estamos al borde de un calentamiento global pronunciado? En su artículo, el científico advertía que el mundo podría aumentar en su temperatura por las emisiones de gases del efecto invernadero producido por la actividad del hombre. Ahí es donde me pregunto, ¿será que cuando está haciendo un solazo, que uno sale con camisilla y pantaloneta y ya después a las 3 cuadras empieza dizque tremendo aguacero y uno por allá sin sombrilla, eso tiene que ver con el cambio climático o eso es otra cosa? El cambio climático, Santiago, tiene que ver con esos cambios a lo largo del tiempo. Eso que estás mencionando, que de repente se alargue el aguacero y que yo no esté preparado porque estoy en chanclas pues caminando, eso hace parte más de la variabilidad climática. Pero, por ejemplo, si nosotros notamos que las temperaturas están aumentando, pero ese aumento es a lo largo de varias décadas, eso ya se puede considerar como un cambio climático. Entonces es un cambio en las condiciones del clima, pero que se sostiene por un periodo largo y como lo tiene definido la Organización Meteorológica Mundial, es al menos 10 años. Una de las manifestaciones del cambio climático aquí en los Andes es lo que se llama como una intensificación en los extremos hidrológicos. Hay temporadas lluviosas mucho más fuertes y temporadas secas mucho más fuertes. Y particularmente de importancia es esta de temporadas secas mucho más fuertes y más largas, porque esa determina, por ejemplo, la salud de los bosques. ¿Qué pasa con estos bosques cuando se enfrentan a una sequía? Entonces, nosotros tenemos un experimento. Nuestro experimento se llama Siccus Andes. Siccus es sequía en latín. Lo que pretendemos es entender cómo 5 especies de árboles nativos del bosque andino responden a condiciones de limitación hídrica en el suelo. Lo que hacemos es someterlos a riego controlado, de modo que tengamos como un gradiente de diferentes niveles de limitación hídrica o de estrés hídrico, de ese modo poder analizar ellas cómo responden a esas condiciones. Cuando Laura dice ellas, se está refiriendo a las diferentes especies de árboles que han sido seleccionadas para tan importante investigación. Hacen parte de este selecto grupo el chagualo, el drago, el chachafruto, el roble de tierra fría y el amarrabollos. 450 ejemplares de estas 5 especies vivirán temporadas de diferentes niveles de sequía para demostrar quién es el más resistente a las condiciones meteorológicas extremas que podrían llegar en el futuro debido al cambio climático que se dice es causado por las actividades humanas. Entonces, salgamos de la duda. ¿Qué puede hacer cambiar el clima? ¿Causas naturales o actividades humanas? El clima puede cambiar por condiciones naturales. Por ejemplo, debido a modificaciones en la actividad del sol. Ese es el responsable, por ejemplo, de las glaciaciones, que son una manera de cambio climático. Por ejemplo, en 1600, 1800, hubo un periodo al que se le llamó pequeña edad de hielo, que las temperaturas del planeta bajaron y pues hubo cobertura de nieve en muchas regiones debido a que hubo muchas erupciones volcánicas y a que el sol tenía poca actividad. Ese fue un cambio climático natural, porque fue un cambio de varias décadas y las causas fueron naturales. Sin embargo, el cambio climático actual, demostrado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ha sido el producto de las actividades humanas en los últimos 2 siglos. Debido a la actividad humana, muy fundamentada en extracción de combustibles fósiles, hemos emitido un tipo de gas a la atmósfera que ha hecho que se caliente. Son 3 importantes, digamos. Dióxido de carbono, que viene de la quema de combustibles fósiles, metano, de la ganadería y la disposición de residuos sólidos, y óxido nitroso, que viene fundamentalmente de la agricultura industrial. Esos son gases que tienen una propiedad muy particular que el oxígeno y el nitrógeno no tienen, y es que cuando la superficie, cualquiera que sea la superficie terrestre, absorbe de la energía del sol, se calienta. Si la atmósfera no tuviera esos gases, sería 33 grados centígrados más bajita de lo que es. Entonces esos gases son naturales, pero ¿qué ha pasado con la extracción de combustibles
combustibles fósiles. Eso fue carbono que alguna vez fue removido de la atmósfera por plantas y quedó allá abajo enterrado, lo estamos volviendo a poner en la atmósfera. Cuando deforestamos también estamos quitándole la propiedad a la superficie de absorber dióxido de carbono, porque la vegetación absorbe ese gas, es una forma de balance natural, y lo que estamos haciendo es de alguna forma acelerar ese ciclo del carbono. ¿Y qué está pasando? Que nosotros estamos llevando a la atmósfera en cuestión de décadas algo que se daría a lo largo de miles o incluso millones de años. Y esa es la primera acción evidente que hemos hecho en los últimos 2 siglos particularmente. Siglo XIX y XX, pues, y lo que llevamos del XXI. Lo que está pasando es que con la actividad humana desequilibramos energéticamente el planeta, se calentó el planeta y generó todos estos cambios de los que estamos hablando. Se nos calentó el parche, nuestro planeta. Y lo que se escucha es que un calentamiento así no ocurría hace miles de años. Miles de años. Saber que hace cientos de años el clima era de cierta manera es posible porque hay registros y se pueden analizar. Pero saber cómo era el clima hace miles de años, ¿cómo saber eso? ¿Saben ustedes qué es IPCC? IPCC es por las siglas Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Fue creado para buscar evidencias sobre calentamiento global y presenta un informe con bases científicas cada cierto tiempo. El primer informe fue presentado en 1990 y en este concluye que la temperatura en el planeta ha aumentado entre 0.3 y 0.6 grados centígrados en los últimos 100 años. El segundo informe fue presentado en 1995 y habla sobre la responsabilidad humana en el cambio climático. En el 2007, IPCC se ganó el Premio Nobel de Paz por su labor en el cambio climático. En este momento adelantan su 6º informe de evaluación y Paola Arias hace parte de este grupo de 721 científicos de 90 países que adelantan la construcción de este informe. Y así como el IPCC busca evidencias científicas para lograr soluciones a esta crisis, en el contexto local también se adelantan investigaciones, como la que nos cuenta Laura. Este experimento surgió en el contexto de las proyecciones del cambio climático. Esas proyecciones indican que las sequías van a ser cada vez más frecuentes e intensas en diferentes regiones del mundo y específicamente en nuestra región, la región andina. Los diferentes niveles de sequía nos van a permitir caracterizar el tipo de sequía que puede matar a las especies que estamos estudiando. Vamos a estar tomando mediciones diarias de parámetros fisiológicos, como por ejemplo la tasa de transpiración, la tasa fotosintética. Vamos a estar midiéndoles algunas cosas, por ejemplo el diámetro del tallo, la altura. Vamos a estar colectando hojas. Se tienen que medir durante todo el tiempo del experimento porque eso es precisamente lo que nos va a mostrar que están haciendo ellas en respuesta a las condiciones de sequía. En este experimento estamos, digamos, bastante a la expectativa porque casi que todo lo que vamos a encontrar aquí es nuevo para la ciencia, es nuevo conocimiento para nosotros porque estas especies que son árboles nativos no se han estudiado desde esta perspectiva. En la medida en que nosotros entendemos cómo estas especies responden a cambios ambientales como la sequía, podemos también comprender esas diferentes respuestas, cómo pueden afectar el funcionamiento de los ecosistemas. Un ecosistema es un sistema donde un grupo de organismos vivos interactúan entre sí, sin importar su tamaño. Por ejemplo, el ecosistema de una ciudad está conformado por los humanos, los árboles, las mascotas, las aves, los roedores, todo lo que habite un mismo lugar. Y si se han dado cuenta, los humanos nos adaptamos a las condiciones de cambio. Por ejemplo, si hace mucho frío, pues nos adaptamos poniéndonos una chaqueta. Si está muy caliente, pues nos adaptamos poniéndonos ropa fresca. ¿Cómo nos adaptaremos a los tiempos de sequía extrema que podrían llegar? ¿Cómo se adaptarán los árboles que estudia Laura? Temporadas prolongadas de lluvia o de sequía pueden ser indicadores de cambio climático. Pero ¿qué otros indicadores hay de cambio climático y cómo los reconocemos?
Los principales indicadores en el cambio climático: aumento de temperatura, el aumento de temperaturas a nivel planetario que se logra ver en casi todas las regiones del planeta, aumento en el nivel del mar, retroceso de glaciares, la intensificación de eventos extremos, que haya sequías más intensas y frecuentes en unas regiones y tormentas en otras regiones. Hoy sabemos que en Medellín hace mucho calor y que ya Medellín no tiene el clima templado que lo caracterizaba. Pero ¿cómo hace uno para saber cómo era el clima hace miles de años? Hoy muy fácil, hay satélites, unidades meteorológicas como la que vimos, capacidad de almacenar los datos y muchos aparatos. Pero hace tantos años que, ¿cómo se sabe con certeza que el clima de tiempos tan remotos era diferente al actual y que no había niveles de emisiones de gases? A eso se le llama paleoclima. La naturaleza deja vestigios de los cambios que ha sufrido. Entonces, por ejemplo, anillos de árboles, dependiendo del diámetro de los anillos y de la composición de los anillos, podemos hablar de, por ejemplo, cómo eran las temperaturas en el momento en el que estaba el anillo formándose o qué condiciones de precipitación había. En zonas polares se pueden extraer testigos de hielo, son cilindros que llegan a gran profundidad. Eso nos permite, por ejemplo, saber cómo fue la composición química de la atmósfera en el pasado. Por eso podemos decir que las concentraciones de dióxido de carbono ahora no han tenido precedentes en 2 millones de años. Esas son formas como la ciencia ha logrado, digamos, construir esta base tan sólida en términos de evidencia de cambio climático. Las plantas y los seres vivos somos muy tesos respondiendo a los cambios ambientales, pero necesitamos tiempo, y los cambios ambientales en este momento por cuenta de los seres humanos están ocurriendo a una velocidad muy alta, y eso es mucho más rápido de lo que las especies pueden responder y adaptarse a nuevas condiciones. Si no logran tener el tiempo suficiente, van a terminar extinguiéndose. Y de hecho, cada vez el tiempo es más corto. Las Naciones Unidas nos advirtió que tenemos ya menos de una década para hacer cosas serias si no queremos una catástrofe. Lo que es claro del reporte del IPCC es que tenemos que reducir de forma inmediata, de gran escala, de forma rápida y sostenida emisiones de gases de efecto invernadero. La humanidad comete un error muy grave pensando que eso es algo que va a suceder en el futuro y que le van a tocar a otros, pero resulta que el cambio climático ya se está viendo en la actualidad. Los humanos hemos como culturalmente excluido nuestra vida de la vida del resto de las cosas vivas del planeta, y no es así. Somos parte de la naturaleza, no que la naturaleza es una cosa y nosotros somos otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista es entender que eso es algo que nos afecta a todos, pero que también, si bien hay unos elementos que parecieran alejados de la capacidad de acción de un ser humano o de un conjunto de seres humanos, hay otra parte muy importante que tiene que ver con nuestro propio actuar. Debemos recordar que el cambio climático es la emergencia ambiental más importante en este momento y es el reto más grande que tiene la humanidad. Es necesario mitigar los efectos del cambio climático con acciones conscientes, colectivas e individuales. Cada acción suma. En la Luna hay temperaturas extremas que pueden oscilar entre 100 grados centígrados al mediodía y menos 173 grados en la noche, o incluso inferiores, porque en la Luna no hay atmósfera. Lo que sí hay son cráteres que tienen nombres de personas que dejaron su huella, no en la Luna, sino en la Tierra. Hoy vine hasta la Luna para presentarles el cráter Wegener, ubicado en la cara oculta de la Luna y que lleva su nombre como homenaje al meteorólogo y geofísico alemán Alfred Lothar Wegener, quien además de interesarse por la deriva continental, o sea que los continentes estaban juntos y se separaron, también ocupó su tiempo en los climas del pasado geológico. De hecho, así se llama uno de sus libros. Esta publicación fue el inicio de una ciencia conocida como paleoclimática, que nos permite conocer hoy cómo fue el clima miles de años atrás. Wegener murió a los 50 años en una expedición científica en Groenlandia y tiene su cráter en la Luna porque miró más allá de lo evidente, incluso mucho más atrás en el tiempo, y puso la ciencia al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio. La ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.